Hola a todas las personas que nos acompañan a otra sesión de cine comentado. Desde la pandemia seguimos conversando sobre proyectos multiplataforma, proyectos transmedia, interactivos, en este espacio que tenemos mensualmente desde el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnologías del Centro Multimedia. Y hoy vamos a estar platicando sobre un proyecto que está casi recién salido del horno, recién terminado, con su directora Daniela Uribe, y el proyecto es Ermitaño. Bienvenida, Daniela. Gracias. Gracias, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas gracias estás? por la invitación. Bien, gracias. Pues aquí emocionada por compartir este proyecto porque justo no he tenido oportunidad de hablar de él mucho, entonces, bueno, nos Va. encanta. Oye, Daniela, si quieres te puedes presentar un poquito, decirnos qué haces. Eres la directora de este proyecto Ermitaños, que es un documental multiplataforma, que habla sobre, o bueno, que es más bien, centra su universo alrededor de un edificio muy peculiar de la Ciudad de México. Pero bueno, me gustaría que te presentaras tú primero y que nos cuentes un poquito cómo llegaste al proyecto. Ok, pues, bueno, pues soy Daniela Uribe. Yo, pues, estudié cine documental en el CUEC y este proyecto Ermitaños surgió de hecho mientras yo tomaba un diplomado en antropología visual en la ENA, en la Escuela de Antropología e Historia. Entonces, pues bueno, este proyecto surgió en 2014 mientras yo tomaba este diplomado y pues bueno, la idea surge porque una amiga se mudó a este edificio, al edificio Ermita, que para los que no lo conocen, pues es un edificio emblemático que está en la zona, pues digamos más o menos centro de la Ciudad de México, está cerca de la Condesa, de la San Miguel Chapultepec y de Tacubaya. Está justo en el cruce, entonces este edificio que es de 1930, pues bueno, está conformado por departamentos muy pequeños que son como ideales para ser habitados por personas solas, o parejas sin hijos, ¿no? Son muy pequeños, de 35 metros cuadrados. Entonces, pues bueno, cuando mi amiga se muda a este edificio, me platica que aquí viven muchos jóvenes solteros que viven solos. Y yo en ese entonces tenía el interés de estudiar o de investigar por qué en mi generación parecía que era más difícil establecer un vínculo afectivo, una relación de pareja como de larga duración, como que parecía que todo era muy efímero, por lo menos en mi círculo más próximo. Entonces, cuando mi amiga me dice, bueno, es que aquí en el edificio Ermita viven muchos chavos solteros, entonces yo dije, bueno, pues aquí puede ser el universo perfecto para estudiar este problema que yo creo que estoy viendo. Entonces, bueno, fue así como llegué al edificio, ¿no? Ahí está, y así fue como presenté el proyecto primero en el diplomado de la ENA y después ya en, en, la, en la ENAC. Pero justo en la ENA escuché el término webdoc mientras tomaba este diplomado. Entonces fue allí cuando dije, ok, a lo mejor puedo hacer un webdoc de este proyecto. Ok. Oye, justo sobre eso quería que comenzáramos a platicar, porque sabemos que las escuelas de cine, todavía los proyectos multiplataforma, los proyectos transmedia, como que cuesta un poco de trabajo empezar a entenderlos y que los estudiantes y las estudiantes empiecen a producir y empiecen a incursionarse como en otras maneras de contar, ¿no? De narrar. Y quería que nos contaras un poco sobre cómo fue este proceso de proponer como tesis de graduación de la maestría de la ENAC, un proyecto, un documental transmedia, multiplataforma, y qué sucedió ahí. O sea, ¿se entendió desde el inicio? ¿Te fuiste primero por el largo documental? Cuéntanos también un poquito sobre las piezas que conforman el proyecto. Ok, bueno, pues como decía, justo en el diplomado escuché el término de webdoc y ahí me llamó la atención hacer un webdoc porque precisamente pues el costo es menor a hacer una película. Entonces dije, bueno, pues un webdoc puede ser una buena salida. Y así fue como yo pensaba presentarlo en la escuela de cine, pero la verdad es que en ese entonces pues era un poquito más tradicional, no sé actualmente, tal vez ya se están abriendo a partir de que estamos metiendo más, pero la verdad es que a mí me aconsejaron no meterlo como un proyecto transmedia, sino enfocado como un largo documental y así fue como lo sometí, pero yo no dejaba de lado la idea de hacer su complemento, el complemento de largometraje, que es el webdoc. Entonces, pues yo pues como que cambié el tema después ya en el avance de la maestría y dije, no, pues yo quiero hacer un documental transmedia y así es como es el tema de mi tesis. Entonces, eh, pues no fue fácil, ¿no? Yo cuando lo platicaba a mis maestros, por ejemplo, me decían, bueno, es que no te va a dar la vida para hacer tantas cosas,
primero termina el cortometraje o largometraje lineal y luego ya te vas a pensar en un webdoc, como que pensaban que era algo como muy difícil de lograr, como hacer todos estos componentes de una misma historia. Ermitaños está conformado por un largometraje, un webdoc y una cuenta en Instagram, un perfil en Instagram, que ese se sumó, digamos, en 2018 al proyecto. Antes estaba pensado la tercera salida como una videoinstalación, posiblemente en el edificio Ermita o en alguna galería, pero ya conforme avanzó el proyecto se transformó en únicamente un archivo en, pues, digital vivo, digamos, aquí en el Instagram de Ermitaños. Entonces, pues bueno, los maestros no estaban como, no creían que fuera a completar las tres partes, ¿no? Entonces me empujaban a que yo terminara primero una cosa, lo cual estuvo muy bien, y así fue. Primero terminé y completé el largometraje en 2018 y ya, pero de manera paralela se iba pensando todo el tiempo en el webdoc, que para mí, insisto, siempre era parte complementaria de este proyecto, nunca lo dejé de lado, sobre todo porque pues en los documentales pues siempre te enfrentas a un universo de información muy amplio. Entonces yo decía, bueno, es que hay temas que sí me parecen importantes, pero que yo no quiero incluir en la película, porque para mí la película siempre iba de las relaciones afectivas, amorosas de los jóvenes solteros o en la Ciudad de México, y si ya me metía con el tema de la arquitectura y la historia, ya me parecía como que hay un revoltijo de información, digamos, yo quería enfocarlo el documental, el largometraje documental en ese tema, y entonces ya la arquitectura y la historia y el contexto del edificio se podía contemplar para el webdoc. Y para mí yo sigo pensando que esa fue la mejor decisión, porque no era posible para mí combinar tantos temas en un mundo y en el otro universo, o sea, como que cada canal puede enfocarse en un tema, y eso es lo que me gustó del proyecto. Y cuando, Daniela, justo cuando sumas esta última plataforma del Instagram, que decías que al principio iba a ser una instalación, etcétera, y después se convirtió en esta plataforma, y se empieza a crear toda una comunidad. O sea, a mí una de las cosas que más me gusta de la cuenta es justamente cómo las personas que van compartiendo imágenes, ¿no?, sobre su cotidianidad en el edificio, alrededor de la vida en el edificio, y creo que es verdaderamente una cuenta comunitaria, más allá de que sea administrada por ustedes. Sí me parece muy interesante ese sentido de comunidad, que es parte fundamental de la narrativa del proyecto. Entonces, ¿cómo fue que se empezó a crear esto? Eso fue muy bonito. Justo en 2018 fue como se empezó a crear, y fue porque vimos que en Instagram, en la plataforma de Instagram, la gente compartía imágenes con el hashtag edificio ermita, ¿no? O con la ubicación. Entonces, ahí fue cuando dijimos, ok, pues a lo mejor allí podemos como propiciar a que compartan sus imágenes con nosotros, más bien recopilar estas imágenes que se están compartiendo ya de por sí, pero que parece que están por ahí como en todo el universo, de Instagram, ahí perdido. Entonces podemos compilarlo en un mismo lugar para que todos los interesados en conocer qué es lo que ha pasado en el edificio, pues entren y que allí lo vean, porque justo veíamos que no hay un archivo del edificio Ermita de años atrás, ¿no? O sea, hay muy pocas fotografías no sé, de las décadas pasadas del edificio Ermita. Entonces, pues esa era un poco la intención, como ir creando un archivo y con suerte lograr que gente que ha vivido allí en décadas pasadas nos pudiera compartir imágenes. Entonces, de hecho, sí se está logrando un poco eso. O sea, poco a poco ya más gente que ha vivido en el edificio Ermita, que en el año 2000, que en los 90, ya nos escriben, pues yo viví allí. Entonces ya les digo, oye, pues compártenos imágenes, ¿no? Porque justo es eso, la idea es formar un archivo colaborativo. Y sí es cierto, es muy interesante que la gente sí está participando poco a poco. Eso es muy bonito. Y se sienten parte del documental por el hecho de que su fotografía también se comparte en el Instagram. De eso me he dado cuenta, que sí los hace parte de eso. Y eso a ti, Daniela, como directora del proyecto, también cómo tuvo que cambiar, empezar a cambiar ese mindset de primero decir, bueno, yo voy a hacer un largometraje en la que yo soy la dueña de la historia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero se va a contar la historia que yo quiero contar, voy a crear este universo, a de pronto empezar a pensar en otras plataformas donde justamente no es que tú perdieras control sobre la narrativa, pero empezabas a compartirla un poco, ¿no? Eso es muy bonito, es cierto, porque al principio yo estaba pensando que el webdoc en su narrativa iba a ser similar a la del largometraje.
Entonces, justo en el proceso de este proyecto, empecé a escuchar al espectador justo cuando compartía con ellos tal vez los visionados de del largometraje, los primeros cortes, muchos se quedaban con dudas de, oye, ¿qué onda con el edificio? Oye, ¿quién hizo? O sea, tal vez no me decían, mételo en el largometraje, pero sí me decían, yo quisiera saber también de eso. Entonces, ahí fue cuando dije, ok, no es, creo que el mejor el webdoc puede complementar la información y no refritear o replicar lo que ya no cupo en el largometraje, ¿no? Sino más bien aportar nuevas cosas que el espectador quiere conocer. Entonces, ahí se podría decir que sí, se escuchó al espectador para decir, ellos quieren saber cómo está conformado el departamento, quieren saber de cuántos metros es, porque nada de estos datos se dan en la película, ¿no? Entonces, también quieren saber cuál es la renta, pues querían saber también de la historia o del barrio. Entonces, justo en la plataforma se vaciaron, pues digamos, como las respuestas a todas estas preguntas que nos hacían en los visionados. Pues fue así como llegamos a la conclusión de que pues justo en el webdoc el usuario pues toma el rol de un ermitaño más y entonces se convierte en el noveno ermitaño porque en la película además son 8, ¿no? Entonces aquí le dices, ay, ¿quieres el noveno ermitaño? Y entras y entonces empiezas a amueblar tu departamento, que me parece que es lo que estamos viendo ahora. Ahí te indica la renta mensual, que son de 5,000 pesos, ¿no? Entonces te hace un cálculo que deberías de ganar como 15,000 pesos para poder vivir allí. Y bueno, te da la posibilidad de que amuebles tu departamento con un presupuesto, de hecho, que es limitado, porque pues pensando en que los sueldos también en la Ciudad de México no son muy altos en general, entonces, pues también pensando como en la precariedad en la que estamos viviendo los jóvenes, que a veces apenas tenemos para pagar la renta o yo qué sé. Pues bueno, después de que puedes amueblar tu departamento, pues ya puedes ir a visitar el edificio, avanzar como que entre los pisos, y bueno, en los pisos vas a descubrir diferente información histórica o del barrio, como decía, o dar un tour en 360 grados, ¿qué más puedes hacer? Como entrar a un universo ahí fantástico que creamos y también conectar con la plataforma de Instagram, ver qué es lo que se está subiendo. Pues bueno, de manera paralela también puedes chatear con los vecinos o bueno, de una manera simulada, pero puedes ver qué es lo que pasa en su chat y conocer otros contenidos que no se ven tampoco en la película. Pues bueno, también en el Instagram, pues el que ya la gente como que tome el proyecto, digamos, y que siga compartiendo imágenes con el hashtag de difusión ermita o con el hashtag ermitaños o comentar incluso o nos etiquetan, eso para mí es pues es como, pues es muy bonito porque al final sí es cierto, ellos ya tomaron como que riendas del proyecto y ahora ya solamente pues lo que hago es replicar su información y eso es padre, ya la comunidad se va tejiendo, ¿no? Y algunos de ellos incluso se contestan en los mismos posts que ya ponemos, entonces eso está padre. Ok. Oye, Daniela, cuéntame un poco de como del recorrido que ha tenido. Sabemos que acabas de presentar por lo menos el interactivo hace muy poco tiempo y que apenas estás empezando como a mover el proyecto, pero me parece interesante también, y en este espacio habitualmente lo hacemos, pensar en la distribución de este tipo de proyectos, ¿no? O sea, ¿cómo están imaginando la distribución del proyecto? ¿Están pensando que los brazos vayan a distintos espacios de distribución, van a mover el proyecto completo en algunos momentos? O sea, cuéntanos un poco de este proceso. Pues la película se estrenó en 2019, en agosto de 2019, en el Festival Internacional de Cine de Monterrey, y ya de ahí pasó por otros festivales como Documenta y Cinetectón y Figma. Incluso ya este año ya se iba a presentar en Perú, pero empezó el coronavirus, entonces ya no. Bueno, ahorita ya se está moviendo un poquito más otra vez. Pues la idea es que la película pues siga avanzando en los festivales que se pueda, pero el webdoc justo lo íbamos a lanzar por ahí de marzo y también llegó el coronavirus, entonces ya no lo pudimos presentar en un evento con Procine, de hecho. Se iba a hacer tipo en un centro cultural, algo así, y pues la idea era seguirlo moviendo en centros culturales. Pues lo único que se requiere ahora sí que son 2 o 3 computadoras, pues para que la gente lo pueda navegar. Pues esa era la idea, ¿no? Como seguir moviendo el webdoc no sé, sí, centros culturales pues ahora ya estamos esperando, digo, el evento de presentación con Procine yo creo que sigue en puerta, pero pues ahora sí que quién sabe cuándo, ¿no? Tal vez el otro año, no sé.
Claro. Oye, Sí. bueno, aprovecho para hacer una pausa en las preguntas que estoy haciendo, porque ya empezaron haciendo algunas preguntas en el chat. Y justamente lo que quiero es recordarle a las personas que están viendo la transmisión que pueden hacer preguntas, comentarios sobre el proyecto. Y aquí las vamos a estar leyendo y vamos a estar conversando sobre eso, ¿no? A ver, nos hacen una pregunta. ¿Qué hallazgos ha representado la realización del documental en tanto las narrativas y la habitabilidad, perdón, de la Ciudad de México? O sea, ¿de qué manera? Creo que, bueno, no sé si quieres responder. Eso está padre. Sí, pues justo cuando llegué al edificio Ermita, pues primero observé por qué los chicos vivían solos aquí, ¿no? O qué tipo de personas llegaban a vivir solas a este edificio. Y pues bueno, allí un tema importante es que muchos pues sí vienen de la periferia de la ciudad, pues tipo que el sur de la ciudad o norte, ya sabes, o el oriente de la ciudad, y pues esto era como, esto lo que nos dejaba ver es que pues muchos de los jóvenes tienen que emigrar de otras zonas a la Ciudad de México precisamente porque aquí está la fuente de trabajo. Entonces migran en busca de una mejor calidad de vida, pero, pues bueno, los que tienen un poquito de suerte y tal vez una mejor chamba, pues pueden pagar una vivienda para ellos solos, como es el caso de los ermitaños, ¿no? En otro caso, pues también se ve como aquí en la Ciudad de México muchos jóvenes pues viven o vivimos, o yo llegué a vivir también, por supuesto, con roommates, porque pues no nos alcanza para pagar una renta completa, entonces apenas te alcanza para pagar un cuarto, pero al final yo creo que todos los jóvenes migramos aquí, o sea, los que migramos a vivir solos es porque pues buscamos una mejor calidad de vida, ya que los tiempos de distancia con tu trabajo pues son súper largos, de 2 horas, por lo menos yo de donde vivía acá, pues hacía 2 horas de venida y 2 horas de regreso a casa de mis papás. Entonces ese fue el motivo por el que yo migré aquí a la Ciudad de México y lo mismo encontré aquí en el edificio Ermita, que ellos habían migrado a esta zona pues porque les quedaba mucho más cerca de sus trabajos. Entonces, bueno, pues bueno, eso es lo que yo observé en primer lugar, ¿no? A mí me gustaría, Daniela, que nos contaras un poco sobre toda esta narrativa espacial que empezaste a crear. O sea, ya nos contabas hace un rato de cómo la película no necesariamente empezó a dejar fuera partes del proyecto, sino que la película contaba una historia y tú querías como complementar esa historia hablando de otras dimensiones, ¿no? Que podían girar alrededor de la película. Y en ese sentido el webdoc cumple muy bien su trabajo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poco también sobre este proceso de pensar una narrativa que no es solo, digamos, una narrativa tradicional, sino que además te obligó a ti y al resto del equipo a pensar el proyecto de manera espacial, ¿no? Claro, pues justo, mira, aquí, ya que estamos aquí en el mapa de Tacubaya, es que, digo, el documental, el largometraje documental puede ser un poco claustrofóbico, porque para los que lo han visto, no salimos prácticamente del edificio, todo es en el edificio, o si acaso ahí en la banqueta alrededor. Entonces, algunos también, justo en los visionados, decían, es que es muy claustrofóbico, yo quiero saber qué más hay en el barrio, no sé qué, pero bueno, insisto, la película es como que de un tema y si me iba a abordar el barrio, pues también es otro universo. Entonces, justo el webdoc me daba la posibilidad o nos daba la posibilidad de explorar el espacio del barrio de Tacubaya, también nos daba la posibilidad de explorar el espacio del edificio, ¿no? De enfocarnos precisamente en los espacios y en este caso de Tacubaya, de pronto justo insertamos estos videos donde ya se ve como que un poquito la calle o de pronto insertamos uno de los personajes tiene su taller de bicicletas justo también ahí en Tacubaya, entonces ahí ponemos el punto geográfico donde está y ponemos un video de él y su taller, pues de pronto, o sea, es que además justo en la investigación y en las pláticas con los ermitaños, pues siempre salían cosas del barrio de Tacubaya, ¿no? O que iban a comer ahí al Kowloon, que es este de los pandas que está allí, que es un restaurante, ¿no? Muy tradicional de Tacubaya de chinos, entonces, pues bueno, o sea, era importante localizar estos puntos que eran referenciales para los habitantes del edificio Ermita, ¿no? De que de pronto también iban al mercado, o sea, salían a la plática, entonces, bueno, pues aquí era necesario colocarnos, ¿no? Bueno, así lo vi como una necesidad, pues, o sea, y una oportunidad para que la gente conociera el barrio en este caso. Claro. Oye, y justamente en esta ruta de producción que crearon para el proyecto, cuéntame un poco también cómo fue el proceso de aplicar a fondos, de presentar el proyecto a distintos lugares para buscar financiación. Sabemos que siempre es un reto, ¿no? Para los proyectos multiplataforma encontrar espacios
donde se entienda por un lado el proyecto y también donde puedan dar recursos para hacerlo, no más allá de la película, digamos. El cine tradicional tiene una ruta mucho más clara, por lo menos ahorita, de cómo se financia, cómo se produce, de dónde están los recursos. Aunque bueno, sabemos que ahora es un momento muy complicado también para el cine tradicional, ¿no? Pero este tipo de proyectos que hay tan pocos, no solo tan pocos espacios de producción, sino también tan poca claridad de qué puede suceder después con estos proyectos, se ven mucho más limitados, ¿no? Sí, pues justo en un principio yo lo pensé hacer de una manera totalmente independiente, incluso, o sea, yo no tenía conocimiento de que había fondos que pudieran apoyar este tipo de proyectos, un webdoc. Entonces, pues yo trabajo con amigos haciendo sitios web desde hace muchos años. Ellos son programadores, diseñadores, ya sabes, y entonces pues dije, bueno, pues yo creo que puedo echar mano de ellos y pedirles ahí su apoyo. Entonces, pues bueno, yo creo que un camino sí es el independiente, pero el otro, pues justo existe Procine, que es una institución yo creo que muy noble que desde hace unos años está apoyando este tipo de narrativas. Y pues la verdad es que no conozco de otra. O sea, hay algunos internacionales, me parece, que ya están apostando por este tipo de narrativas. No sé si en Holanda, IFA, por ejemplo, es uno. Creo que Hot, no es cierto. ¿Cómo CPH Docs? Ajá, algo así en un país nórdico, no recuerdo. Bueno, hay pocos, ¿no? Pero hay muy pocos países, perdón, fondos en diferentes países. Entonces, eh, pues sí, yo creo que sí es difícil, pero yo creo que uno no tiene que depender de que le den el fondo. La verdad es que yo esto lo empecé a producir todo, yo lo iba a hacer, lo recibiera o no, ¿no? El fondo de Procine, tanto para la película como para el webdoc. Entonces, pues yo creo que eso no debería de ser una limitante, pero pues no sé, ¿tú qué opinas? Ay, sí, No, sí. justamente creo que es muy complicado, ¿no? Es una de las cosas que también siempre hablamos en el espacio. Eh, y es la importancia también de visibilizar este tipo de proyectos que ya se han hecho o que se están haciendo con fondos o sin fondos, porque es demostrar también que sí hay una comunidad alrededor de esos proyectos y que sí hay también, tiene sentido empezar a pensar, ya sea desde el cine, desde la televisión, desde otros lugares también, empezar a pensar en este tipo de proyectos y en apoyarlos, ¿no? Porque No, sí, justo, bueno, este proyecto justo ha hecho mucho clic con la comunidad de arquitectos, entonces pues los arquitectos están fascinados con esta plataforma, les fascina, me dicen, es que deberíamos de hacer algo así, pero con todos los edificios representativos de la Ciudad de México. Ya van varios arquitectos que me dicen eso porque les gustan las posibilidades que tiene la narrativa en la web, ¿no? De decir, ah, pues aquí están los planos, ¿no? Y aquí está, pues no sé, video, y además aquí están fotografías históricas, o sea, eso es lo que les ha gustado mucho a la comunidad de arquitectos, y seguramente así puede ser muy útil para otro tipo de comunidades, ¿no? Tanto a un nivel pedagógico como a un nivel lúdico, etcétera, ¿no? Y de entretenimiento también. Yo creo que pedagógico tiene mucho potencial este tipo de plataformas. claro, y justo también es parte de las posibilidades que tienen los proyectos transmedia, ¿no? Que como siempre están en diálogo, no solo en un diálogo con diferentes medios, sino con diferentes lenguajes, con diferentes comunidades, también permiten pensar lo que el cine tiene un ámbito muy reducido, digamos, de formas de producirse. Este tipo de proyectos, como se desbordan de la narrativa cinematográfica, por supuesto encuentran otras comunidades. Entonces, en el caso tuyo, tiene todo el sentido que los arquitectos vean el proyecto y además les fascina esta idea de pensar la arquitectura de forma narrativa, ¿no? Pero lo mismo sucede con los proyectos, bueno, sobre prácticamente cualquier tema. Creo que esa es una de las ventajas que tienen los proyectos transmedia, que pueden dialogar de otra forma con las comunidades. Exacto. Sí, 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 yo creo que esa es una de las ventajas que he visto en esto. Oye, y en el caso justo del empezar a sumar gente a tu equipo que no hubiese, bueno, que no pertenecerían a una película tradicional, ¿no? A mí me encanta el resultado final del interactivo del proyecto, me parece muy lúdico, pero también me parece justo que aporta una línea narrativa y muchísima información que no vas a encontrar en una película tradicional y que no hay forma de encontrarla porque es un lenguaje completamente distinto, pero también es un reto para ti que además te formaste como cineasta en una escuela de cine tradicional, cómo empezar a dialogar con un equipo
de programadores, de desarrolladores. Bueno, dices que ya habías trabajado en el desarrollo de otras plataformas, pero viniendo del cine, las personas por lo general no estamos preparadas para enfrentar este tipo de proyectos. Claro, pues sí es todo un tema trabajar con un programador o programadora, la verdad es que a veces yo me siento así como el meme este, bueno, este GIF del changuito, así cuando hablo con ellos, de que no entiendo nada de qué me están diciendo, pero pues trato pues de entenderme, ¿no? De algún modo u otro. Sí es todo un tema, pero yo creo que sí la organización es súper importante y pues yo creo que también sí es importante buscar algún programador que entienda lo que buscas, porque también hay unos que de plano no te entienden, o sea, son tal vez más cuadrados o no han trabajado algo similar. Pero yo creo que lo principal sí es buscar a alguien que ya tenga experiencia haciendo incluso publicidad. La verdad es que mucho del lenguaje, pues, como interactivo, ya lo vienen explorando los publicistas desde hace mucho tiempo y lo dominan. Entonces, si trabajas con alguien que ya ha trabajado en publicidad, yo creo que la tienes de gana porque ya manejan muchas pues herramientas y la interfaz la dominan muy bien. Yo trabajé con un chico, un programador que ya había trabajado en publicidad y la verdad es que sí estoy contenta con el resultado porque sí agarró muy bien la onda de como que transiciones, incluso él proponía, ¿no? Así él fue el que propuso, no, pues puede ser el menú del elevador y entonces ya te puedes mover a través de eso, o sea, como que eso te alimenta, ¿no? El trabajar con otras disciplinas. Y pues bueno, igualmente el diseñador que fue el creativo también, que él propuso la idea del rol del usuario del noveno ermitaño, Tony, que entonces pues bueno, o sea, definitivamente te alimentas de otras disciplinas, es un trabajo en equipo 100%. O sea, sí, definitivamente este webdoc no lo hubiera podido hacer sola ni de broma, ¿no? Claro, oye, ¿y qué pasa entonces ahí con la figura del autor o de la autora, ¿no? Que es tan discutida siempre, bueno, esta es muy discutida en general en el mundo del arte y en el cine particularmente. ¿Qué pasa en tu experiencia en un proyecto como este? ¿Cómo piensas esta figura de ti misma como autora, el resto de los colaboradores que entraron en ciertas plataformas, como en el caso de WebDoc, los piensas como coautores también de la plataforma? No sé, cuéntame un poco de esto. Pues sí, o sea, yo siempre digo que este producto se alimentó de las ideas de todos. Sin embargo, bueno, por supuesto sí hay una idea o una dirección, digamos, si no, pues pudo haber llevado como muchos caminos y no terminarse el proyecto. Creo que sí es importante como una coordinación, digamos, ¿no? Más que una dirección, tal vez sí es una coordinación del equipo y sí, definitivamente aquí sí ya no podríamos decir que hay como que una idea del director que se plasmó, o sea, no, esto sí fue el resultado de muchas, de la suma de muchos talentos e ideas, ¿no? En cada una de las secciones. Además, por ejemplo, la sección del piso 5 es una ilustración que hizo totalmente, fue su creación un ilustrador. O sea, yo nunca le dije, quiero un edificio futurista, así, no, yo le dije, a ver, interpreta el edificio Ermita como tú quieras, porque a mí me gustaban sus ilustraciones, y entonces él interpretó un edificio Ermita futurista, y pues ahora sí que todo el universo que está allí es su idea. Y pues ya, pues básicamente, además ahí, por ejemplo, le puedes dar al mapa sonoro de la ermita arriba, y entonces ahí entras a otro, que esa es una acuarela que hizo otro ilustrador. Y entonces ahí ya puedes escuchar como que un banco sonoro del edificio ermita y como que de los espacios, ¿no? Por si como que quisieras escuchar cómo suena el edificio ermita. Y pues bueno, al final aquí también es otra colaboración de otro ilustrador al que yo no le dije exactamente cómo hacerlo, sino él lo hizo. Entonces, bueno, a mí me encantó trabajar con ilustradores en general en este proyecto, son varios. Entonces, sí. Sí, es una, o sea, no, sí, definitivamente es un crédito compartido. Claro. Oye, Daniela, ¿y cómo ha funcionado el proyecto entre las personas que viven en el mismo edificio? Digo, sabemos que en el caso del Instagram del proyecto sí ha sido exitoso, entre comillas, y utilizo la palabra exitoso para decir que ha tenido arraigo, digamos, ¿no? La gente se ha sumado y, como decía, se ha convertido en una cuenta colaborativa, ¿no? Donde comparten sus fotos y hace que se sienta parte del proyecto. Pero los otros brazos, por ejemplo, la película, no sé si han tenido la oportunidad de verla, o el mismo WebDoc si han tenido la oportunidad de interactuar con él.
La película sí ya la vieron varios y la verdad es que tuvo buen recibimiento, eso me deja muy contenta porque justo la verdad es que bueno, como yo estoy en su chat de los ermitaños, de infiltrada desde hace muchos años, hace años salió un programa de televisión del edificio Ermita y pues muchos decían, no, es que no retrata lo que es el edificio Ermita, o sea, como que no estaban muy contentos, la verdad, no voy a decir cuál. Pero bueno, eso es lo que yo vi en su chat. Y ya ahora que ya estuvo la película, la verdad es que sí recibí buenos comentarios, incluso de ermitaños que ya no viven allí, pero que lo fueron a ver después, incluso de ermitaños que lo fueron a ver después, pero que ya habían vivido ahí hace como 10 años, me dijeron, es que capturaste la esencia de los vecinos, así es la vida, así es la cotidianidad, así son nuestras relaciones. Los de los 90 que vivían ahí, los años 2000, perdón, a principios de los 2000, que vivían allí me decían, que antes no tenían chat de WhatsApp, que sí era más común irse a tocar, pero que aún así todos siempre han sido como muy ermitaños, entonces recibieron muy bien la película porque según esto y según sus palabras, sí, como que se capturó bien la esencia de los habitantes actuales de ahí. Y, ¿qué más? Pues el webdoc, del webdoc casi no he podido hablar con ellos o no he tenido retroalimentación y eso sí es yo creo que una problemática a la que me enfrento ahora con el webdoc, porque justo en las proyecciones, en el encuentro con el otro en las proyecciones, pues ya puedes recibir la retroalimentación, pero aquí es más difícil que te escriban para decir, oye, ya vi el webdoc y no sé. La verdad es que sí ha sido más difícil, ha sido, yo creo que ese es el reto ahora, como seguirle dando difusión al proyecto para pues, poder escuchar más retroalimentación. Sí, tanto de ermitaños como del público, ¿no? En general. Claro que además siempre es como uno de los grandes retos, ¿no? De los proyectos interactivos o multiplataforma, es el cómo se consumen y cómo se comparte eso que consumen, ¿no? En el caso del cine o en el caso de la televisión o de otros lenguajes es mucho más sencillo, entre comillas, conocer la opinión de la gente, ¿no? Sin embargo, desde el mismo momento en el que, y nos pasó con este espacio, por ejemplo, cuando estábamos pensando el espacio al inicio del año, decíamos cómo vamos a pensar espacios de exhibición o cómo vamos a pensar un cineclub, entendiendo lo que la gente entiende por cineclub, ¿no? Donde vamos a venir a hablar de proyectos interactivos. La gente navega en los proyectos interactivos a su ritmo, los vive de manera independiente, no necesariamente hay una experiencia colectiva de recepción. Y eso hace más difícil, ¿no? Ay, sí, sí, muy difícil. Yo creo que eso es como ahorita, yo quisiera escuchar más opiniones de que más gente ya lo haya visto. Yo creo que ese es ahorita el tema. Ojalá que los que nos estén viendo puedan entrar y nos manden sus opiniones, por favor. Sí, justamente es parte de la idea del espacio, ¿no? Que las personas, y bueno, aprovecho nada más para recordar a las personas que están viendo la transmisión que te pueden hacer preguntas o comentarios sobre el espacio, sobre el proyecto. El enlace del proyecto también lo pusimos aquí en el chat, entonces una de las cosas que hemos estado experimentando es que la gente vaya haciendo una navegación mientras va escuchando la charla, por ejemplo, ¿no? Y también vaya haciendo una navegación personal, es una invitación que le hago, entonces también a quienes nos están viendo ahora, que pueden ir navegando el proyecto y también si tienen preguntas o comentarios en la medida que vayan haciendo esta navegación, que nos pueden ir compartiendo aquí en el chat, ¿no? Yo te quería preguntar, Daniela, y esta es como una pregunta un poco más, pues sí, ya personal, si después de terminar, bueno, primero ya está terminado el Ermitaño, o sea, ¿tendrá algún otro brazo? ¿Se quedará con estos 3 brazos que tiene? No, yo creo que sí, ya está terminado. Sí, ya. Ya llevamos, pues justo este es el 6.º año hablando de ermitaños, entonces ya es tiempo De pasar cerrar, de pasar al siguiente proyecto, pero sí, digo, seguiremos con la difusión, ¿no? Del webdoc, esperemos que el próximo año todavía y lo que se pueda, pero sí ya. Y justo esa era la pregunta, si el próximo proyecto, si ya estás trabajando en algún otro proyecto y si ese proyecto que sigue también será un proyecto transmedia o no, o definitivamente te vas a ir a hacer una película tradicional por el momento y ya después veremos qué pasa. Pues yo creo que no, ya estoy trabajando en un nuevo proyecto y la verdad sí estoy muy entusiasmada, pero no, yo creo que ahora quiero hacer un cortometraje. Porque sí me tomó mucho tiempo llegar al concepto del webdoc también fueron como 5 años, poder terminar de bajar la idea de, así va a ser para que no sea el sitio web tradicional como yo lo venía pensando.
Entonces, y la verdad es que mucho de eso sí fue gracias al colaboratorio de Ambulante del año pasado. Entonces, pues bueno, el siguiente proyecto sí va a ser un corto, pero no desecho la idea de hacer otra plataforma interactiva. O sea, de hecho en mi trabajo, o sea, como el cotidiano, ya sabes, el que da para la renta, en ese sí, a partir de que hicimos esto, pues mi colega Tony y yo y otros colegas ya estamos proponiendo y siempre tratando de empujar este tipo de plataformas, pues para las marcas con las que trabajamos, ¿sabes? Como sí buscando la forma de seguir experimentando con la narrativa a través de lo interactivo. Eso sí, ya se nos quedó como allí el chip, ¿sabes? Claro. Pero o sea, sí quiero hacer un cortometraje lineal porque quiero invertir un poco de menos tiempo en el siguiente proyecto, la verdad. Porque sí fue como un matrimonio esto, ¿no? Así largo, ¿no? Ya. Claro. Oye, nos preguntan en el chat, nos pregunta Antonio Ruiz que si se puede ver en el cel. Creo que no, ¿verdad? ¿Sí se puede ver qué, perdón? En el cel, desde un celular. No, es una plataforma solamente para móvil, perdón, para desktop, no para móvil, para computadora, porque precisamente era muy complejo el desarrollo y para el desarrollarlo para un móvil era mucho más costoso. Entonces, por cuestiones de costos, sí, definitivamente lo hicimos para computadora de escritorio. Entonces, si entras actualmente en tu móvil, pues vas a ver que te manda, o sea, si quieres ver el webdoc, pues ve a tu computadora, ¿no? Y si no, te pasa información como es un landing. Es que es más costoso. Sí, es mucho más complicado, ¿no? Sobre todo además porque tiene como esta, o sea, muchas veces, y eso también es, me gustaría platicarlo contigo, muchas veces decimos, este es un proyecto interactivo, o solo porque es una web, solo porque vive en una página web ya le decimos que es un proyecto interactivo. Este proyecto que tú estás proponiendo, bueno, que terminaron en Mitaños, es un proyecto realmente interactivo, o sea, sí hay muchísima interactividad dentro del proyecto y la interactividad es lo que permite justamente que la narrativa avance, no solo es interactivo porque está en la web. Entonces, cuéntame un poco de esto, porque creo que también puede ser muy frustrante muchas veces escuchar, es que este es un proyecto interactivo solo porque tiene una dirección web, ¿no? Y es un poco de lo que decías, al inicio quizás esa era la forma en la que lo estabas pensando y después, 5 años después, y por eso también te tomó tanto, quedó una cosa completamente distinta, verdaderamente. Claro, sí, pues es que justo en un principio se pensaba como digamos, un repositorio o sí un sitio web como un blog o algo así como muy básico, la verdad, pero justo a través de los años y el colaboratorio y otros talleres, pues ya como que dimos con el clavo de que no, la idea es que tienes que enganchar a tu espectador a través de la interacción y la interacción no es nada más dar un clic y avanzar, ¿no? Como una manera lineal, sino la posibilidad de darle al usuario estas opciones, ¿no? Estas opciones, el que pueda elegir estas opciones y que pueda navegarlo a su gusto y que además un contenido conecte con el otro y con otro y con otro, o sea, como que tratar de salirte de esta idea de lo lineal realmente y pensar en las posibilidades narrativas, ¿no? Así como un árbol, digamos, tal vez, bueno, yo así lo pensé un poco, y cómo se puede conectar un contenido con el otro y que el usuario pueda avanzar. Por ejemplo, justo aquí en este 360, la idea, una opción era que pues, grabáramos un video en 360 grados, pero al final como que el espectador sería pasivo y entonces iba avanzando conforme el video avanzara, ¿no? O sea, dejábamos 30 segundos tal vez en un espacio y el espectador tenía que esperar 30 segundos para avanzar al siguiente espacio y entonces se perdía esa interactividad. Entonces justo el programador fue el que nos hizo ver esto, nos dijo, no, pero es que qué flojera que el espectador tenga que esperar tiempo para poder avanzar al otro espacio. Entonces el programador lo que propuso fue avanzar a través de los diferentes puntos y entonces el usuario puede ir avanzando a su gusto. Bueno, y aquí tenemos una parte donde los ermitaños te explican cómo está conformado el edificio y cada uno de los tipos de departamentos. Y pues bueno, estos videos no están incluidos en la película, por ejemplo, que es información totalmente exclusiva para esto, y que no se incluyó porque precisamente hablaba de la arquitectura, pero aquí en el webdoc cabía muy bien. Entonces, pues bueno, lo supimos aprovechar, yo creo, por ese lado. Claro. Oye, una de las cosas, Daniela, que a mí me llama mucho la atención es cómo el proyecto efectivamente habla de una generación, ¿no? O sea, creo que parte central de la narrativa del proyecto
es hablar de, bueno, de los ermitaños, como dices, y estos ermitaños en su gran mayoría también están hablando de la juventud en México y de cómo vive muchos jóvenes en la Ciudad de México y de toda esta reflexión que no necesariamente está en primera línea del documental, sin embargo que está ahí por debajo todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, exacto. Pues justo esa era mi primera intención, reflexionar sobre pues cómo está viviendo esta generación de jóvenes en la Ciudad de México, pues cómo se enfrenta a la precariedad, a la inestabilidad económica y social. Ay, perdón, voy a colgar, es que me está entrando una llamada. Cómo se enfrentan a la inestabilidad económica, o sea, yo quería saber por qué era más difícil establecer un vínculo afectivo. Entonces, en la investigación, en entrevistas con antropólogos como Roger Bartra o Rosalía Binocourt, ellos me ayudaron a dilucidar que precisamente como la inestabilidad y esas condiciones, pues sí, de inestabilidad en los trabajos son los que nos están llevando a pues, posponer cada vez más como el formar familias propias, etcétera, en cierto grupo de gente, ¿no? De jóvenes. Entonces, pues bueno, justo el documental se enfoca en ellos y todavía incluimos algunas de estas entrevistas con los antropólogos en el webdoc también, en la parte del chat, ¿no? Para abordar, pues como para conectar precisamente el webdoc con la película, que ahí fue donde surgió todo, ¿no? Ya cuando llegué al edificio descubrí todo este universo importante de la arquitectura y así fue como se optó por enfocar el webdoc, pero en un inicio el tema eran los jóvenes en la Ciudad de México, cómo se estaban transformando sus vínculos afectivos, y entonces, pues por eso era importante también conectarlo con el webdoc, ¿no? Claro. Oye, al inicio, una cosa que no mencioné yo cuando estaba presentando el espacio hoy, es que justamente este proyecto es el que cierra el ciclo, o más bien el trimestre que hemos estado dedicando a pensar en las nuevas narrativas desde la migración, ¿no? O las relaciones que tienen con la migración. Y aunque Mitaño no necesariamente es un proyecto que habla de la migración, lo decíamos también un poco antes de comenzar la transmisión, sí es un proyecto que nos obliga a pensar la movilidad y nos obliga a pensar los tránsitos dentro de la ciudad y cómo nos relacionamos también con el tejido urbano. Y eso me parece muy interesante, o sea, que un proyecto que habla en particular de un edificio y de la historia de este edificio y que habla de una generación, en realidad simbólicamente se sale del edificio y de lo que está hablando es de los tránsitos, ¿no? Dentro de la ciudad. Tú decías también hace un rato que quienes viven ahí, gente que llega por lo general o del norte de la ciudad, o del sur o del oriente, que sabemos que son lugares de la ciudad también donde el tema de la vivienda siempre es muy complicado, ¿no? Bueno, en toda la ciudad. Pero bueno, no sé tú qué piensas, si fue una intención también tuya, porque eso como símbolo me parece muy poderoso, esta idea de que desde un edificio y casi sin salirme del edificio, voy a hablar del flujo de una ciudad. Claro, pues justo fue un hallazgo muy lindo descubrir que el edificio Ermita es un tipo no lugar, como lo diría, no, ahorita no recuerdo de quién es ese término, el no lugar, pero estos lugares que son más de tránsito, ¿no? Este edificio, así lo dice de hecho una de las ermitañas, este es un lugar de paso, y eso parece ser, de hecho ahorita ya no hay, si acaso hay muy pocos ermitaños todavía viviendo allí, porque ya van a ser del edificio, quieren cambiar la población, ¿no? Total. El edificio es de una fundación y bueno, pues ellos decidieron, al parecer, que ya va, o sea, no sé, decidieron que ya no iban a arrendar nuevamente a los ermitaños y todos se tuvieron que ir, todos. Entonces, esto da muestra de cómo sí la población está cambiando constantemente, pues sí es cierto, en este edificio, pero lo mismo en toda la ciudad, ¿no? Todos nos estamos moviendo constantemente y en el edificio, de hecho, en un principio también fue pensado para una población flotante, digamos, que venía de otras partes, como de tal vez Cuernavaca o como de pueblos cercanos a la Ciudad de México que venían aquí comerciantes a comprar al centro cosas y se iban. Entonces, el arquitecto lo pensó para comerciantes o gente que venía muy de paso a la ciudad. Y creo que desde el principio esa ha sido la función de este edificio, como un lugar de paso. Había todavía una persona que llevaba ahí desde los años 60, me parece, y que ahorita ya se tuvo que ir, pero yo creo que era la única persona con tantos años en ese edificio, que tiene 90 años de historia ese edificio. Todos los demás habitantes han cambiado. Entonces,
pues sí, justo da muestra de cómo en la ciudad, pues sí, nos tenemos que estar moviendo al parecer pues justo porque no hay tampoco mucha estabilidad en cuanto a la vivienda, ¿no? O sea, ¿cuántos pueden comprar una vivienda? Hay que rentar y por lo tanto a veces te tienes que mover. Claro, y sobre todo también en ciertas zonas o ciertos edificios emblemáticos como este de la Ermita, que están comenzando a gentrificarse, ¿no? Entonces el proceso, también el fenómeno de la gentrificación está golpeando muchísimo sobre todo a poblaciones jóvenes. Pues sí, justo, pues bueno, digamos, yo pienso que también en algún punto el edificio Ermita llegó a ser lo mismo cuando apareció allí, ¿no? En 1930, ese edificio tan moderno, tan nuevo, y que pues seguramente fue de pronto desplazando a los originarios de allí, porque pues de pronto las cosas empiezan a subir, ya sabes. Pero sí, pues sí, lamentablemente yo creo que la gentrificación también ya alcanzó a los mismos habitantes de la ermita. Oye, nos hacen una pregunta en el chat, Carlos Piezas, supongo. Dice, más allá de las cuestiones monetarias, la narrativa hubiese sido diferente de haberse pensado para un dispositivo móvil. O sea, si hubiesen tenido Sí, los recursos. sí, totalmente, porque justo en un móvil es un poco difícil desplazarte con el mapa de Tacubaya, por ejemplo, que es muy grande, es un mapa muy grande. Entonces hubiera sido difícil, yo siento, que desplazarte sin perderte en el espacio o lo mismo de avanzar en el recorrido en 360 grados. Yo creo que no se puede apreciar el espacio del mismo modo en una pantalla chica que en una pantalla, pues aunque sea un poquito más grande, ¿no? Para conocer la dimensión del espacio y poder dar la vuelta en 360. Bueno, que igual y con el móvil así le haces ahora, ¿no? Como que, ya sabes, como en Facebook, que tienes aplicación, pero no sé, yo creo que sí hubiera sido diferente la narrativa, no hubiera sido tan compleja, porque sí siento que de por sí te puedes perder un poco, honestamente, en el sitio si no tienes la paciencia para explorarlo todo e irlo viendo como paso por paso. En un móvil siento que te perderías mucho más fácil. Sí, definitivamente. Okay. Bueno, pues yo creo que el proyecto de Mitaños justamente es un proyecto que, como buen proyecto multiplataforma o proyecto transmedia, te permite justamente salirte, cuando estamos hablando sobre él, te permite salirte, ¿no? De una conversación exclusivamente técnica o exclusivamente sobre lo audiovisual y pensar un poco en las comunidades, pensar en general los diálogos que establecen este tipo de proyectos, este tipo de narrativas, ¿no? Con los temas con los que trabajan, y creo que en ese sentido, bueno, un proyecto ejemplar, porque justamente a través del Instagram ese sentido de lo comunitario se da de forma natural y es una aspiración casi siempre, ¿no? Y es difícil alcanzar, además. No todos los proyectos transmedia, que además se proponen como proyectos transmedia, realmente logran crear una comunidad, realmente logran ese intercambio que se convierte en un intercambio narrativo, ¿no? Sí, sí, de hecho, sí es muy curioso que se siguen acercando, pero muchos también quieren contar cosas del barrio de Tacubaya, porque creo que sí, la gente tiene mucho arraigo con el barrio y el edificio es parte del barrio, entonces también eso ayuda, que está en un barrio como con mucha historia. Pues ahí hay un spin-off si después te decides a seguir la historia del barrio de Tacubaya. Sí, no, bueno, ahí hay muchísimo, muchísimo que contar. Sí, Ok. definitivamente. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta desde el chat o ningún otro comentario, a mí me gustaría agradecerte muchísimo, Daniela, por haber estado en el espacio presentando y compartiendo el proyecto. También, evidentemente, invitar a las personas que han estado viendo la transmisión y las que la verán ya no como transmisión, sino como video en Facebook, que se acerquen al proyecto, que lo recorran, que recorran el webdoc y también que busquen un poco dónde va a estar presentándose el largo. No sé si tienes también como idea de qué va a estar pasando con el largo, ¿no? Sí, pues bueno, el largo ahorita lo pueden ver en el Festival de Contra el Silencio, todas las voces. De hecho, tienen una plataforma habilitada en mxplay.tv y también va a pasar por Canal 14 el próximo 1 de octubre. Okay. Y también va a estar ay, no, creo que ese todavía no puedo decir. Okay. Está en un festival ahorita también de Providencia, igual en el plaf.org. Ahí pueden entrar y ahí también va a estar habilitado a partir del 25 de septiembre. Entonces, pues bueno, ojalá que puedan verlo para que nos den su opinión de qué tanto conecta, ¿no? Un contenido con el otro. Claro. Oye, Daniela, si quieres comentarle a la gente dónde te puede encontrar, justamente también para que busque información sobre el proyecto o te escriba después de ver el
tal? No sé. Sí, pues bueno, sobre todo ahí en el Instagram de Ermitaños, ahí estoy todo el tiempo en @ermitanos documental, sin la ñ, con N, Ermitanos documental, o también pues, ¿qué más? En el Facebook de los ermitaños también, Ermita Doc, o pues bueno, yo tengo un Instagram, pero la verdad es que ya no le hago mucho caso, entonces, pero bueno, igual y si me quieren agregar, @rhizomatic nada más. Y ya. Ok. Sí, porque seguramente, digo, cuando haya proyecciones de largo o en los lugares donde se estrenen, lo estarás compartiendo, me imagino. Y bueno, también que se sumen a la comunidad de los ermitaños y las ermitañas que comparten sus historias y sus fotos a través del Instagram. Sí, sí, por favor, estaría súper bien. Si pasan por ahí, ahí le toman la foto y la compartimos. Va. Pues muchísimas Ok. gracias, Daniela. Te están agradeciendo igual aquí desde el chat. Te felicitan por el trabajo, por el proyecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le recordamos a las personas también que el próximo mes inicia el último trimestre, digamos, de este espacio de cine transmedia comentado. Va a ser un trimestre que vamos a pensar un poco proyectos transmedia relacionados con la salud. Entonces también creo que va a estar interesante como las conversaciones, invitarlos también a que se sumen, y bueno, también invitarte a ti, Daniela, a que se sumen a las conversaciones que tenemos una vez al mes y en general a que sigan las actividades del laboratorio de investigación en arte y tecnologías y del sector multimedia en general. Entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima. Ay, pues, gracias. Bye. Bye. Gobierno de México.